estimada Església. És una alegria tornar a obrir la paraula de Déu junts en aquest matí. Y hoy vamos a continuar con la serie de sermones que vengo haciendo a través del Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 14 y hoy quisiera concentrarme en un solo versículo, Marcos 14, verso 62. Y vamos a leerlo a continuación, pero también quisiera leer el contexto más amplio, así que vamos a leer a partir del verso 53. Marcos 14, versos 53, y leeremos hasta el versículo 72. Y el título del mensaje en esta mañana es Jesús, el Rey de Gloria. Vamos a leer este texto juntos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que me dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y yo quisiera volver a enfatizar el versículo 62, donde vamos a estar meditando en esta mañana, cuando Jesús respondió al sumo sacerdote: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Estar ante un tribunal, imagino que no es agradable para nadie. Hace unos años tuve la obligación de asistir a uno solamente como testigo y todo, y no ser yo la persona que iba a ser enjuiciada. Os aseguro que me temblaban las piernas. La sala, el tribunal, la fiscalía, los abogados allí interrogándote. Realmente es una situación sobrecogedora, todo es imponente. ¿Y cuánto más debe serlo para la persona acusada, no? En el texto que hemos leído nos encontramos a Jesús siendo enjuiciado por el Sanedrín, que sería algo así como el Tribunal Supremo judío, con la singularidad de que parecía estar en completa calma. Todo y a pesar de las irregularidades y de todas las injusticias que se cometieron. Un dicho que Jesús mismo utilizó es que de la abundancia del corazón habla la boca. Por medio de lo que decimos se puede ver cómo está el corazón de la persona. Y en el caso de Jesús aquí vemos que no hubo ninguna defensa por su parte, ni réplica alguna, ni ninguna apelación. El único momento donde abrió su boca fue en el versículo 62 que hemos leído, y fue para proclamar su gloria. Esto era lo que le sostenía en medio de toda esa humillación. Esto es lo que había en ese momento en el corazón de Jesús y que podía consolarle
y sostenerle, ver su gloria. Jesús le dijo a esos judíos, y veréis al Hijo del Hombre, le veréis en gloria. Y eso es exactamente lo que todo creyente necesita en medio de este mundo, ver la gloria de Jesús todo el tiempo. Estar mirándola, no perderle de vista. Ver a Jesús como ese Rey de gloria nos trae consuelo y nos enseña coraje en medio de cualquier situación. Y para ello, siendo este el punto, vamos a ver al Señor Jesús desde 3 perspectivas a partir de este versículo 62. Y aprendamos al considerar, en primer lugar, cómo fue visto este Rey de gloria en la tierra. En segundo lugar, cómo es visto en el cielo. Y en tercer lugar, cómo será visto en gloria. Cómo es visto en la tierra, cómo fue visto en la tierra, cómo es visto en el cielo y cómo será visto en la gloria. Pues hablemos de esta primera perspectiva. ¿Cómo fue visto Jesús, el Rey de gloria, en la tierra? Pues Jesús manifestó ser el Rey de gloria, ese Mesías divino que había sido prometido durante toda su vida en la tierra. Su nacimiento, su sabiduría, sus enseñanzas, su poder, sus hechos, él cumplía todas las profecías al respecto. De manera indirecta o velada, él había afirmado en algunas ocasiones ser ese Cristo. Sin embargo, fue en este tribunal judío donde lo expresó abierta y públicamente, como nunca antes hasta aquí. Ante la pregunta que hemos leído del sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió ahí, sin titubear, yo soy. Y era posible, y muchos entienden que es así, y pienso yo también, que la expresión aquí del sumo sacerdote, Hijo del bendito, no estuviese refiriéndose a su divinidad, no es algo en lo que ellos creían y esperaban, más bien a su realeza, como ese hijo de David que había sido prometido, lo hemos leído en el Salmo 2, ¿verdad? Mi hijo eres tú. En cualquier caso, las Escrituras profetizaban la venida de esa figura mesiánica. De hecho, sí identifica muy claramente que ese futuro rey era tanto hombre como Dios a la vez. Pero de todas maneras, en cualquier caso, alguien debía serlo, ¿no? En algún momento. La cuestión es si Jesús era esa persona. Todo en él, a lo largo de toda su vida, había demostrado que sí, sin duda, pero aquellos judíos no querían verlo. Y esto es una demostración de que el problema de ellos, así como el nuestro también, no es simplemente racional. No es que no somos capaces de reunir la cantidad suficiente de evidencias y de pruebas que demuestren sin ninguna duda que Jesús es quien dijo ser. No es un problema racional, nuestro problema es moral. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Como dice el Salmo 2, nos queremos soltar de Dios y de su Cristo, de su ungido. Y ese es un problema que venimos arrastrando desde el jardín del Edén. Por ello, durante su tiempo en la tierra, el Rey de Gloria fue humillado, fue menospreciado. Y en este tribunal nos encontramos, paradójicamente, al juez de toda la tierra, sentado en el banquillo de los acusados, para ser juzgado por hombres. El juicio al que aquellos judíos sometieron a Jesús, juntamente con el juicio que vendría al día siguiente, el juicio de Pilato, entiendo que es el punto culminante en toda la historia de la injusticia en la tierra. La cantidad de irregularidades jurídicas, de vulneración de derechos, era asombrosa. Se celebró por la noche, cosa que estaba prohibido. No había ninguna acusación en concreto, habían dictaminado una sentencia antes del juicio, ahora solamente había que orquestar toda la trama para poder demostrar algo. Se contrataron falsos testigos que no se ponían de acuerdo entre ellos. Se dictaminó la sentencia al final del mismo acto, cuando parece ser que, especialmente en casos capitales, la sentencia debía dictaminarse al día siguiente para dejar un tiempo prudente para tomar una decisión de ese calibre. Y por si fuera poco, acabó, como hemos leído, con un linchamiento público descontrolado al reo, como si fuera una turba, más que el Tribunal Supremo de esa nación. Pero más allá de todas esas ilegalidades, sabemos que han habido muchos casos de injusticia, seguramente muchos juicios irregulares en muchos estados a lo largo de la historia, pero más allá de todas ellas, la magnitud de la injusticia aquí es suprema. Y esto por 2 razones. La primera, por la persona a la que se le estaba juzgando. Aquí se estaba juzgando a un hombre bueno y justo. No te lo pierdas. Por el simple hecho de serlo.
Era insoportable. Se está juzgando al Santísimo Hijo de Dios simplemente por aversión a su hostilidad, a su santidad. Se está juzgando a ese Mesías príncipe que iba a traer el bien a toda la nación, simplemente por el rechazo a su legítimo y buen gobierno sobre ellos. Pero no solo es una injusticia suprema por la persona a la que se juzga, sino también por las personas que estaban juzgando. Que este Sanedrín, en concreto, este concilio, sentenciase que Jesús, como acabaron sentenciando, es digno de muerte, es la más clara evidencia del fallo total de la justicia humana. Se supone que estamos ante el tribunal más digno y más justo de toda la tierra, ante las personas escogidas que eran más rectas, más decentes, más morales de toda la nación de Israel, la nación que había recibido la mayor revelación de la justicia de Dios entre todas las naciones. La ley judía establecía la administración de justicia más justa, segura y garantista de la verdad que el mundo hubiese conocido hasta entonces. Moisés, de hecho, en su momento le escribió al pueblo de Israel que uno de los propósitos de darle esa ley es que el mundo dijese admirado: ¿qué nación grande hay que tenga estos estatutos y estos juicios justos como es toda esta ley que tenéis? Para que todas las naciones admirasen. Se supone que esta estaba pensada para ser la administración de justicia que mejor podía representar la justicia divina en la tierra. Pero si el pueblo con esa revelación llegó a condenar a Jesús, la pregunta hay: ¿qué esperanza hay para nosotros? Si todavía piensas que la justicia humana nos va a salvar, recuerda el juicio de Jesús y pierde toda esperanza. No hay ninguna esperanza y la justicia humana está en quiebra. Y por la misericordia de Dios, Él sigue, ¿verdad?, frenando el mal y utilizando estos mecanismos en el mundo, gracias a Dios, pero en su esencia, en su sustancia, en última instancia, la justicia humana está en quiebra. Y además de las implicaciones evidentes que tiene esto para nuestra salvación, que no puedes confiar en tu propia justicia delante de Dios, porque ésta está completamente en quiebra. Está totalmente corrompida, sino que debes depender completamente de la justicia que Dios te regala por medio de la fe en su Hijo Jesucristo para reconciliarte con Él. Además de eso, esta realidad, o sea, considerar cómo Jesús fue visto en la tierra, nos tiene que advertir y a la vez dar ejemplo a todos sus discípulos. Si este mundo no le conoció a Él y no le conoció, como Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, si estos príncipes del pueblo le hubiesen conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. No le conocieron. Y si no le conocieron a Él, tampoco esperemos que lo hagan con sus discípulos. Si nos identificamos abiertamente con Él y llevamos su nombre en este mundo y le representamos. Es llamativo ver cómo se parece este episodio de la vida de Jesús al del arresto de Esteban. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 6. Si me permitís ir un momento ahí, Hechos 6, a partir del verso 8. Y lo leo para que veáis el grado de similitud que hay. Dice ahí, Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, o sea, como Jesús hacía. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, y aquí me permitís hacer algunos saltos para ver el punto, y empezaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo mismo pasaba con Jesús. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, la ley, contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y aquí tenemos de nuevo ese concilio, y arremetiendo le arrebataron, eso más que una detención, era un secuestro, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, refiriéndose al templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Exactamente la misma falsa acusación que le hicieron a Jesús. Entonces, acaba diciendo, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, tuvieron ahí otro momento de gloria y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí la gloria de él es derivada, por supuesto.
La gloria de Jesús es innata a Él. Y en menor o igual medida, estos ejemplos nos enseñan lo que debemos esperar en este mundo. No te sorprendas. Sin embargo, también nos enseñan que en cualquier caso tenemos una oportunidad de oro para glorificar al Señor, al igual que lo hicieron ellos. Jesús solo abrió la boca para hablar de Jesús. Así que si te quieres parecer a Él, ese es el camino. Esteban hizo lo mismo, aprovechó la oportunidad para hablar de Cristo. Y en medio de todas las injusticias que puedes sufrir como creyente en Cristo, no debes perder de vista a este Rey de Gloria. Y sigue el mismo ejemplo de ellos. Silencio, encomendando la causa al que juzga justamente y solo abriendo la boca para hablar de Cristo y de su Evangelio. Jesús, sabemos, acabaría siendo crucificado. Esteban, después de eso, fue apedreado, y yo no sé cómo puede acabar, quizá tu caso o el mío, pero sin duda al hacer eso va a ser un momento de gloria en la tierra. Un momento de gloria en la tierra. Muchos sacerdotes se convirtieron después al ser confrontados por la muerte de Jesús. Saulo de Tarso, el mismo apóstol Pablo, se convirtió después de participar él mismo en la muerte de Esteban y probablemente, y él mismo da testimonio de eso, impactado por su testimonio. ¿Quién sabe los efectos de tu testimonio en medio de la injusticia que puedes vivir y en medio de la dificultad también? No perdamos de vista a este Rey de Gloria. Pero si hemos hablado de cómo fue visto este Rey de Gloria, Jesús, en la tierra, hablemos en segundo lugar de cómo es visto ahora en el cielo. Porque a esa afirmación sobre su identidad como el Cristo, Jesús añadió a su respuesta estas palabras. Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús está a punto de ocupar una nueva posición, una posición que nunca nadie ha ocupado jamás. En aquel tribunal estaba siendo juzgado como el reo, pero en muy poco tiempo él iba a ser exaltado como el juez de ellos. Y esto debería haberles hecho temblar, si lo entendiesen. Yo no sé si tú veías aquel programa de televisión, y si lo siguen dando, que se llamaba El Jefe Infiltrado. Pero la cara de esos judíos debería haberse vuelto como la de aquellos trabajadores cuando eran llamados al despacho del jefe al final del programa. Y descubrían que aquel que durante una semana había estado trabajando con ellos, haciéndose pasar por un simple compañero, y delante del cual habían criticado a la empresa, habían hablado mal del jefe, habían sido negligentes en algún momento en su trabajo, al entrar a ese despacho se daban cuenta de que ese era el jefe. De hecho, muchos de aquellos líderes judíos reaccionarían exactamente así ante el sermón de Pedro en Pentecostés, cuando le oyeron decir, a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el jefe. El título aquí que usa Jesús, Hijo del Hombre, es otra forma en la Escritura de referirse al Mesías, no solamente enfatizando su humanidad, claro, el hijo de un ser humano, es un ser humano, pero aquí también su autoridad divina sobre toda la humanidad. Jesús estaría haciendo eco de por lo menos dos textos, uno en Daniel capítulo 7 y el otro en el Salmo 110. Y ambos, para hacer un resumen de ellos, presentan esa figura mesiánica atribuyéndole nombres, posición, funciones divinas. Y todo eso estaba escrito. Si aquellos judíos se supone que leían y creían las Escrituras, y quizá en algunos casos era demasiado suponer, pero por supuesto que debían esperar a algún candidato para ese título. La pregunta es si, además de afirmarlo sobre el papel, estaban dispuestos a reconocerle cuando le viesen. La pregunta es, de nuevo, si estaban dispuestos a reconocer que Jesús era esa persona. Y por supuesto no lo estuvieron en ese momento. Pero es interesante que Jesús les dice, le veréis. Y eso creo que nos habla de algo no solamente general, que ocurrirá de una manera global en el mundo, sino de manera directa con ellos. Eso se va a cumplir cuando después de resucitar y ascender al cielo, vieron su poder, las evidencias de su poder todavía actuando en la tierra por medio de su iglesia, y esto lo tienes en todo el libro de los Hechos. De hecho, como ya he mencionado, por experiencia personal, muchos de aquellos sacerdotes y muchos de esos líderes del concilio le verían con los ojos de la fe
al oír el Evangelio predicado y se convertirían a la fe de Jesús. Eso está en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6. Y llegados aquí, podemos considerar qué consuelo y qué corajes para cada creyente seguir viendo la posición actual de Jesús en el cielo, no perderle de vista. Si esa visión le sostuvo a él mismo en la hora del juicio, ¿cómo no nos va a sostener también a nosotros en medio de cualquier injusticia que vivamos o en medio de cualquier otra dificultad? Esa visión era lo que dice Hebreos, el gozo puesto delante de él, por el cual siguió hasta el final. En medio de este mundo, de las injusticias, de los peligros, veamos a Jesús, el Rey de Gloria, sentado a la diestra del poder de Dios. Y ahí está haciendo dos cosas: reinando e intercediendo por nosotros. No hay una posición más alta en el mundo ahora mismo, en todo el universo, que la posición en la que está Jesús, la diestra de Dios. Esa posición solamente la ocupa Él, la ocupa aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros y que ahora vive para interceder por nosotros. Como lo expresa un puritano, Thomas Goodwin, en su libro El corazón de Cristo, al ascender al cielo, Jesús no ha cambiado ni tan siquiera un poquito la disposición de sus sentimientos hacia nosotros. Todo lo contrario, los ha elevado mucho más. Él sigue sintiendo exactamente lo mismo por nosotros. Pongo este ejemplo otras veces para ilustrar este punto, pero creo que es útil. Él no es como ese familiar que le ha tocado la lotería de Navidad, se ha hecho rico y se ha olvidado de los suyos. Él no es como ese compañero de trabajo al que han ascendido y ahora ya casi ni te saluda por los pasillos. Él sigue teniendo su mismo corazón dispuesto hacia nosotros. Qué consuelo y qué coraje sería para los hermanos de José, ¿verdad? Saber que habían puesto a su hermano como el segundo después de Faraón en todo el imperio egipcio. Nadie hacía nada sin él. Qué consuelo serían para aquellos exiliados en Babilonia saber que su compatriota y hermano Daniel había sido puesto en esos puestos de eminencia sobre todo el imperio. Qué consuelo serían para aquellos judíos bajo el imperio persa saber que su compatriota Mardoqueo había sido puesto como el segundo después de todo el emperador. Y todo se hacía por su voluntad. Mucho más es el consuelo que nosotros podemos tener al mirar al cielo y ver a nuestro hermano mayor, a uno de los nuestros, a nuestro Redentor, al que dio su sangre por nosotros, sentado a la diestra de Dios, reinando y velando por nosotros, intercediendo por nosotros. Ninguno de aquellos se olvidó de sus hermanos y no llegaron hasta dar la sangre por ellos. ¿Cuánto más nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se va a olvidar de nosotros jamás? Se ha dado su propia vida por nosotros. Y ese consuelo aplica a todos los niveles en la vida, a nivel general. Si ahora mismo piensas en cómo está el mundo y en todas las injusticias que hay en él, la realidad, y aunque un día la vamos a ver claramente, no significa que no sea cierta ahora mismo mientras estás aquí sentado, es que todos los reinos del mundo no son de Trump, no son de Putin, no son de China. Como nos dice Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esa es la realidad. Y en medio de todos estos tiempos tan convulsos, no mires tanto las noticias, o puedes ver la noticia, no pasa nada por eso, pero no dejes que ellas sean una fuente de ansiedad para ti. Mira al cielo, porque Jesús, el Rey de Gloria, está sentado en su trono y está reinando sobre todas las cosas. Pero también a nivel personal, si piensas en consecuencias que puedas estar experimentando, a lo mejor, no lo sé, por identificarte con Jesús en tu entorno. Quizás sufres injusticia en tu familia o en tu trabajo, o a lo mejor por cierto comportamiento puedes sufrir acoso escolar también, o cualquier otra circunstancia difícil. Mira al cielo, en medio de eso mira al cielo y encuentra consuelo y encuentra coraje en Jesús. Ese fue el mismo consuelo de Esteban, cuando en el momento de su martirio, él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Ese fue su sostén, ese fue su consuelo. Mira tú también con los ojos de la fe al cielo.
descorre esa cortina también, como hizo Esteban, y ve a Jesús reinando sobre todo e intercediendo por ti. Porque mientras Él esté allí, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Como dice la estrofa de ese conocido himno en la versión castellana, ante el trono celestial. Dice, y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Alguien tendría que acabar con Jesús y hacerle descender de su trono para poder arrebatarte de sus manos. Antes tendría que suceder lo otro. Y eso no va a suceder jamás. Él va a estar reinando para siempre. Y ahora mismo está en ese lugar. Y así vamos a hablar del último punto, de la última perspectiva. Hemos hablado de cómo fue visto Jesús en la tierra, cómo es visto ahora en el cielo y debemos verle. Finalmente veamos cómo será visto Jesús en la gloria. En su respuesta a este tribunal judío, Jesús no solo afirmó que Él era el Cristo, el Rey de Gloria, que le verían en su gloria sentado a la diestra del poder de Dios, sino que además añadió estas últimas palabras. Y le veréis viniendo en las nubes del cielo. Y aquí Él sigue haciéndose eco de la profecía de Daniel, capítulo 7. Se está presentando como ese Rey exaltado, ese Rey de Gloria, que viene a juzgar la tierra. Y es interesante aquí de nuevo que también les diga, le veréis, porque de alguna manera podríamos entender que también les habla de una realidad cercana a ellos, algo de lo cual van a ser testigos de alguna manera. Y esto lo podemos ver claro, desde su ascenso al cielo, las nubes de gloria. Cuando habla de las nubes no debemos pensar en las nubes que vemos aquí en nuestra atmósfera, se está refiriendo en el lenguaje del Antiguo Testamento a la gloria de Dios. En su ascenso al cielo, a la gloria, Jesús desde ese momento ya está ejerciendo como el juez de este mundo. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el crecimiento exponencial de su iglesia o el mismo juicio sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70 fue una demostración de eso. Y de todo ello, ellos fueron testigos. Esos judíos serían testigos de todas esas cosas. Era una demostración de cómo Jesús viene en gloria, viene con poder, actúa con gloria en medio de la historia. Pero sin duda, esta es una realidad que abarca mucho más y que nos lleva a recorrer toda la historia y nos lleva más allá a una realidad que enseña la Biblia, que todo ojo la verá, incluido el de aquellos judíos también, y es el día de su segunda venida. Un día cuando al final de los tiempos, este mismo Jesús, que ha sido humillado y despreciado en la tierra, este mismo Jesús, como le dijeron aquellos ángeles a los discípulos que le vieron ascender, ese mismo Jesús que veis, que sube a las nubes, ese mismo vendrá del cielo también para juzgar y restaurar la tierra. ¿Y cómo veremos a Jesús en ese día? Bueno, la llegada de las tropas aliadas a las playas de Normandía en la Segunda Guerra Mundial seguro fue celebrada por muchos, no hay duda, pero también serían lamentadas por el régimen alemán, me imagino. En un caso mucho más actual, en estos días hemos sido testigos de cómo el gobierno de los Estados Unidos ha sido capaz de entrar en Venezuela, detener a su presidente, llevarlo a suelo norteamericano para ser juzgado. Y no quiero entrar ahora en ningún tipo de tema político ni debate ideológico, puedes tener tu propia opinión sobre todo esto, pero lo que quiero decir es que esta noticia, que ha sido celebrada por muchos en todo el mundo, al considerar que un dictador ha caído, también ha sido motivo de preocupación a la vez, o incluso de enfado por muchos otros, que ven en ella, por un lado, una intervención ilegítima, o por otro lado, todo lo contrario, una intervención incompleta. Debería haber ido mucho más allá, ¿verdad? El caso es que hay dos reacciones diferentes. La venida del Señor va a producir dos reacciones muy diferentes, pero en ese caso va a ser con toda justicia, sin ninguna duda. En ese día Él va a ser visto como el juez de muchos. Nos estamos acostumbrando cada vez más a ver líderes mundiales endiosándose, que piensan que no hay nadie por encima de ellos, que están sobre el bien y el mal, que no deben rendir cuentas a nadie, pueden hacer su voluntad donde quieran y como quieran. Pero Jesús es el juez exaltado sobre todos ellos. Y a Él rendirán cuentas. Y esto mismo que podemos pensar a escala global
y de alguna manera escondernos detrás de esa realidad y no traerla a nuestro propio terreno, se aplica a nivel personal. Si vives de espaldas a Dios, a su Cristo, a su gracia, a su ley, aquel día del Señor no va a ser una buena noticia para ti. Fíjate lo que es una gran esperanza para todos los discípulos de Jesús que sufren en este mundo, como serían los destinatarios del Evangelio de Marcos en medio de la persecución. Debería disuadir ahora mismo a todos los que se mantienen en su contra, llevándoles al arrepentimiento. Oye las palabras que hemos leído en esta mañana del Salmo 2, advirtiendo e invitando a la vez. Dice ahí: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina con esta amable invitación evangélica: bienaventurados todos los que en Él confían, todos los que ponen su fe en Él, todos los que se sujetan obedientemente a Él. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que muchos otros tendrán otra reacción, tendremos otra reacción en ese día, porque Él vendrá no solo como el juez de muchos, sino también como el salvador de otros. Cuando las tropas conquistan un territorio, se sabe qué gente es su aliada, porque salen a recibirle y salen con las banderas, ¿verdad?, con los mismos colores, y aplauden la llegada. Es una conquista de liberación. Lo mismo sucederá cuando los creyentes veamos a Cristo viniendo en gloria. Como Pablo les escribe a los tesalonicenses en su primera carta: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esto es algo bien público y sonado, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, los creyentes en Jesús que ya han muerto, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado hasta ese mismo momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, esto es, su gloria, para recibir al Señor. Saldremos a recibirle, a corearle, y así estaremos siempre con el Señor. Y acaba Pablo con estas palabras: alentaos unos a otros con estas palabras. El Señor mismo, con sus ejércitos celestiales, con su carro celestial, con las alas del viento, como un gran conquistador, va a entrar por las puertas de nuestro mundo, y nosotros vamos a salir a Él para recibirle con banderas y con aplausos, coreando su nombre. Nuestro libertador, nuestro Rey, nuestro Cristo ha venido. Había una costumbre romana que mientras un general triunfante entraba por las puertas de la ciudad, un esclavo le acompañaba en el carro y le iba susurrando al oído, mientras la multitud le aclamaba esas palabras en latín: memento mori, recuerda que morirás. Iba todo el trayecto recordándole eso. O como si has visto esa película ya muy antigua, un clásico, Quo Vadis, ¿verdad?, cuando este general entra por las puertas de Roma, hay un esclavo allí en el carro y le está diciendo todo el rato a la oreja, mientras la multitud le aclama: recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que eres mortal. Y todo eso era para que entendiese que toda esa gloria que está viendo es pasajera, que la muerte va a acabar con todo, es inevitable para él. Pero qué diferente va a ser eso cuando veamos a nuestro Señor Jesús viniendo en gloria. Le aclamaremos en ese momento como aquel cuyo reino no va a pasar jamás, cuya gloria va a ser para siempre. Le vamos a aplaudir como el inmortal Hijo del Hombre y como el eterno Hijo de Dios. Como aquel, escribe Pablo, que ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad para todos los que esperan en Él y para todos los que aman su venida. Bienaventurados todos los que en Él confían. Verle así, no perder de vista al Hijo, ese Rey de gloria, va a ser una fuente de consuelo y de coraje para ti, creyente, en medio de todas las injusticias y de todas las aflicciones que vives en este mundo. Llegando a una conclusión, ¿qué harás ante este Rey de gloria? Pon tu mirada en Él. Confía en Él. Ámale. Sírvele, espérale y abre tu boca para dar testimonio de Él, a pesar de todas las consecuencias. Qué contraste entre este episodio donde Jesús es juzgado, ¿verdad?,
con el siguiente episodio, que también lo hemos leído antes, donde Pedro, al ser preguntado por los sirvientes que habían allí, negó hasta 3 veces conocerle. No conozco a este hombre. Y luego lloraba. Y os pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿no nos podemos sentir en esto identificados con Pedro muchas veces? ¿Cuántas veces, aunque creemos en el Señor, le amamos sinceramente, pero no hemos negado al Rey de Gloria por amor a nuestro pellejo, a lo que en ese momento hemos entendido que era nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestra reputación o quizá nuestra mayor satisfacción en ese momento? Pero en esta mañana, donde tu conciencia te acusa, y con razón, como también a Pedro, yo te invito a que vuelvas tu mirada a este Rey de Gloria, quien antes de subir a su trono celestial, subió a un trono de madera. Antes de estar en la gloria del cielo, estuvo humillado en la tierra en lugar de todo su pueblo, de todos sus discípulos, de todos aquellos que creemos en él. Un juicio condenatorio en absoluto silencio es lo que merecemos cada uno de nosotros como pecadores delante de la justicia de Dios. Pero Jesús se expuso a todo eso por nosotros. Aunque estaba siendo ese tribunal dirigido por jueces corruptos, él tenía una conciencia muy clara de lo que estaba haciendo en ese momento y delante del tribunal de quien estaba, el tribunal de Dios, llevando la culpa, la condenación de todo su pueblo sobre él. Escribe el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Glorioso intercambio. Ese es el glorioso intercambio. Ese es el evangelio de la gloria de la cruz de Cristo. De hecho, muchas veces pensamos en la cruz como la humillación de Cristo, ¿verdad? Y eso es cierto, sin duda lo fue, pero esa no es la única lectura que podemos hacer de la cruz. Esa no era la lectura que hacía Pablo, ni quizá tampoco Marcos en su evangelio cuando habla de la cruz. Pablo habla de la gloria de la cruz, como si un rey estuviera allí. Marcos mismo presentará la cruz como casi la coronación de un rey, y Dios mediante de eso hablaremos la siguiente semana, pero nos presenta ahí alrededor una compañía, ropas, corona, un lugar elevado, la aclamación de toda la multitud. En ella vemos al Rey de Gloria, como el gran siervo de gloria. La cruz no fue un traspiés antes de llegar a la gloria, la cruz fue el camino a la gloria, donde el Rey de Gloria dio su sangre real para redimir a sus súbditos, para llevar a muchos hijos a la gloria y para darnos un lugar junto a Él en su gloria para siempre. Así que en medio de tus incoherencias, de tus inconsistencias como discípulo de Jesús, de todas tus aflicciones, en medio de todas las injusticias que puedas vivir, no pierdas de vista al Rey de Gloria, quien fue crucificado en una cruz, que resucitó y ascendió al trono de Dios, que ahora reina e intercede por ti y que un día le verás en gloria para estar para siempre con Él. Que esto sea una fuente de consuelo y de coraje también para cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. Amén. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por darnos esta imagen en tu palabra de nuestro Rey de Gloria, que fue rechazado en esta tierra, pero aún en eso podemos ver su gloria. Lo estaba haciendo en nuestro lugar, el lugar de pecadores. Y así también, gloriosamente, fue levantado en esa cruz entre el cielo y la tierra para reconciliarnos contigo. Y así tú lo levantaste, soltaste los dolores de la muerte, lo elevaste hasta tu presencia y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y para que toda lengua confiese en el día de hoy que Jesucristo es el Señor. Ayúdanos a verle de esa manera y ayúdanos a exaltarle y que viendo su gloria seamos también nosotros transformados de gloria en gloria y de esa manera, con coraje, podamos dar testimonio de que le conocemos, de que le pertenecemos y de que le esperamos y que por medio nuestro muchos más que ahora viven tristemente en rebeldía contra este rey, puedan voluntariamente hacerse sus súbditos por medio del arrepentimiento y la fe en él. Te lo pedimos todo en su precioso nombre. Amén y amén.